Ya estamos aquí de nuevo, ya metiéndonos en octubre, Spooky Season, como dicen aquí los más fans de Halloween. ¿Qué tal, Santi? Pues muy bien, y además deseando que llegue Halloween, que es mi cumpleaños, Yanni. Es su cumpleaños y justo después de Halloween viene el mío también, así que vamos a tener ahí un momentito de celebración. Buena época. Buena época, claro que sí. Bueno, Santi, pues celebración por todo lo alto también, porque cada vez tenemos invitados más chulos y estamos empezando a hacer una temporada guapa, ¿verdad? Vamos, puro espectáculo. Venga, vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Pues hoy nos visita Fernando Segarra. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Bienvenido. Hola, muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar aquí, con muchísimas gracias y agradecido, Yanni y Santi, por esta invitación. Nosotros súper agradecidos, Fernando, de que nos dediques esta horita para nosotros para charlar un poquito de todo. Para aquellos que no le conozcáis a Fernando, es cofundador de Eitzer Booster School, formador y mentor. Pero además de todo eso, también es un apasionado del mar, le encanta sobre todo navegar. Y bueno, aunque viviendo en Zaragoza no lo puede disfrutar todo lo que le gustaría, pues ahí está y siempre que pueda hacerse una escapada, pues la aprovecha al máximo. Además, también a Fernando le encanta aprender, que sí que es una cosa pues que es mucho más aplicable al día a día y bueno, pues se pasa también todo el mayor tiempo que puede aprendiendo y generando cosas nuevas. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muchas gracias por la presentación y sí, lamentablemente no puedo navegar todo lo que me gustaría, primero porque donde vivo no hay mar y segundo porque no tengo barco y tercero porque es una afición demasiado cara, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, siempre ir a un ratito y estar en contacto con el mar, pues ayuda mucho, ¿no? Es una vía de escape. Muchísimo, un auténtico lujo estar en el mar, ¿eh? Sí, yo además como bilbaína que lo tengo, bueno, ahora estoy en Madrid, ¿no? Pero cuando lo tengo cerca siempre que puedo, la verdad es que sí, que el mar siempre viene muy bien, claro que sí. Bueno, Fernando, pues vamos a empezar con la entrevista. Para comenzar, queremos hacerte una pregunta así rapidita. Si pudieras definir el liderazgo en una sola palabra, ¿cuál sería? Polinización. Uh-huh. Vale, y ahora justifica tu respuesta. Estoy como en los exámenes, ¿no? Lo primero es fácil, lo segundo es más complicado. Bueno, mira, yo veo el liderazgo como un puente muy importante, específicamente en la época donde vivimos, en la cual es una época un poco, diría, compleja, ¿no? Venimos de un modo de hacer de las cosas, de unas estructuras del siglo pasado, que ya no terminan de encajar en cuanto a cómo nos organizamos dentro de las empresas. Dentro de un contexto que es totalmente diferente, ¿no? Y en cuanto a esto, no solo vemos complicaciones, problemáticas, faltas de compromiso, problemas de explotación y altos grados de insatisfacción laboral. Señala alrededor del 90% de insatisfacción y falta de compromiso. Y esto es una cuestión que no es menor para la sociedad en general, ¿no? Es un pilar troncal, evidentemente, el mundo del trabajo y vivimos una época en la que parece que estamos un poco perdiendo el sentido de la vida y si se quiere, entrando en etapas no tan felices, ¿no? Como antes, ¿no? Y aquí es donde yo creo que el líder en ese rol de gestión de equipos tiene un papel más allá que esa mera gestión y coordinación de equipos, que es la de, bueno, plantar esas semillas, ¿no? Empezar a ser una plataforma de potencia para el resto de compañeros, ¿no? Y para ello, obviamente, hay que formarse, o sea, no todo el mundo es capaz de lograr esa función, ¿no? Precisamente, Fernando, sabemos que no existe una receta única para el liderazgo y que cada líder tiene un viaje, ¿no? Personal lleno de aprendizajes, de errores, de momentos decisivos con los que después poner esa semilla, como dices. En tu caso, Fernando, has logrado posicionarte como uno de los referentes en la industria de los recursos humanos, pero detrás de cada éxito siempre hay historias que marcan un antes y un después. Cuéntanos, ¿hubo algún momento crucial en tu carrera que te ayudó a definir tu estilo de liderazgo? No sabría señalar un momento concreto exacto, ¿no? Creo que ha sido un cúmulo de aprendizajes, no solo de estudios, sino también de puesta en práctica,
lo que ha ido un poco moldeando la idea y la percepción que tengo, ¿no? sobre la cuestión de liderazgo y cómo organizarnos de la mejor manera posible dentro de las empresas. Pero no ha habido un punto de inflexión como tal. Sí que hay algo a señalar y sería un cambio de mentalidad en cuanto a corrientes de pensamiento de las que me nutro para después, digamos, no aplicar fórmulas que, como dices, ni son mágicas ni son para todos las mismas. Pero ese cambio de visión sí que puede marcar un punto, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, de hecho, sí que es verdad que ha habido un cambio de visión, como comentas, pero ya no solo en tu perfil profesional en general, ¿no? En tu recorrido profesional, sino en general en las organizaciones, ¿no? Ahora mismo se habla muchísimo de experiencia de empleado, cultura organizacional, y ahora mismo son esenciales para el éxito de cualquier empresa, sobre todo para luchar contra ese 90% de falta o sea, de falta de compromiso también, ¿no? Que has mencionado anteriormente, pero hasta hace muy poco esto prácticamente no era importante, ¿no? Y esto lo digo siempre, me suele salir siempre la frase, ¿no? Pero es verdad que antes casi los trabajadores teníamos que darle las gracias Ujú. a los jefes por darnos un trabajo, y ahora parece que cambian un poquito las tornas en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido también, por supuesto, no solo se tienen que adaptar las empresas al bienestar de los colaboradores, sino que el liderazgo también se tiene que adaptar a estos nuevos tiempos. Entonces, ¿cómo dirías tú, Fernando, que ha evolucionado la visión del liderazgo en este nuevo escenario que está surgiendo y que ha venido para quedarse, espero? Justamente lo que señalas, ¿no? Que este cambio es un cambio que nos atraviesa a todos, ¿no? Y aquí muchas veces se tiende a poner todo el peso sobre el líder, pero el problema no es eh, individual a nivel de cada líder, ¿no? Es un problema sistémico. Eh, entonces, el líder tiene mucho que hacer ahí, evidentemente, pero uno solo tampoco puede cambiar las cosas, ¿no? Esto tiene que ver con una forma de entender que la época en la que vivimos eh, tienden a diluir las estructuras del siglo pasado, ¿no? Nosotros venimos de una época que es aquí donde comienza todo este rollo de volatilidades, de que duramos poco en los trabajos, ¿no? Pero realmente nosotros veníamos de un trabajo para toda la vida, de una familia para toda la vida, de unas relaciones y un lugar para toda la vida, y esta época es totalmente fluida. Entonces nosotros tenemos que entender que eso está ahí y para poder convivir con esa cuestión tenemos que usar herramientas y modelos diferentes a los que veníamos usando en el siglo pasado y que fueron muy útiles para ese momento, pero hoy se requiere otra cosa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también en la manera de que se organiza y se estructura las jerarquías y los liderazgos dentro de las empresas, ¿no? Porque nosotros, digamos, como sociedad, la gente ya no quiere a alguien que esté encima diciéndole qué tiene que hacer, pero a pesar de ello, también individualmente nos falta mucha autonomía porque nunca nos han enseñado a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces es como un juego paternalista en el que por un lado no quiero un líder, pero por otro lado tengo que ir a que me dé su aprobación o pedirle ayuda, ¿no? Por eso que no es una cuestión fácil esta. No, para nada. De hecho, justo lo de lo que comentabas, es verdad que no solo es un papel, ¿no? Una responsabilidad, mejor dicho, atribuida solo al líder, sino que tiene que ver con toda la cultura organizacional, con toda la empresa y con ese cambio de mentalidad de cada una de las personas que están colaborando dentro de la empresa. A mí, Fernando, sí que tengo un poco de curiosidad por saber qué hacéis en Booster School. Uh-huh. Mira, nosotros tenemos un propósito que es un propósito y un dolor, ¿no? Entonces, el propósito es un poco de este dolor, que es justamente esto, la insatisfacción en el mundo laboral. Es decir, ¿por qué no logramos que haya satisfacción en el mundo laboral, que es donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas y que es un componente troncal para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque hay tanta insatisfacción y luego todo lo que eso genera, ¿no? Porque tener un trabajo que nos hostigan, que no tenemos proyección de futuro, que no nos gusta donde estamos, nos afecta a nuestras vidas, ¿no? Entonces esto como conjunto afecta. Entonces, nosotros precisamente lo que abordamos es el aumento de la satisfacción laboral en las empresas. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Nosotros consideramos que el Departamento de Recursos Humanos tiene un rol esencial el día de hoy, en el que cambia
de esa gestión operativa de nóminas, contrataciones y despidos, a asumir un rol mucho más estratégico dentro de las organizaciones, donde integre el factor humano y esté en el centro, ¿no? Estar en el centro no es aplicar un buenismo, no es ser empáticos continuamente, no tiene nada que ver con valores fijos y obligatorios, sino tiene que ver con entender qué es lo que somos los humanos y cómo nos organizamos para trabajar felices y bien, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos es formar a los departamentos de recursos humanos y a los líderes para que ellos puedan polinizar con este conocimiento en sus empresas. Claro, porque también he visto en tu LinkedIn, Fernando, que decías que definías a recursos humanos como un departamento de valientes apasionados, que sí que se tiene muchísimo todavía la imagen de que recursos humanos es nóminas, contrataciones, despidos y poco más, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que aún a día de hoy, después de estos cambios que están habiendo en general en las organizaciones, que todavía se tiene esa imagen de recursos humanos? Bueno, cuando hablo con departamentos y líderes de recursos humanos, ellos se define como un departamento de bomberos, ¿no? Están todo el día apagando fuegos y consumidos por esa parte operativa, ¿no? Llegar a la oficina al punto de la mañana y que te dé la noticia de que hay que contratar a 2 personas urgentemente o que se ha ido el fulanito menganito y nos pilla ahí que hay que apagar ese fuego, ¿no? Creo que aquí hay 2 puntos importantes. Uno es que, evidentemente, siempre se ha ido viendo el rol de recursos humanos como un departamento de contratación de personal, y esto también viene de hace 100 y pico de años, ¿no? Donde el modelo de producción masiva requería pues, una incorporación masiva de personal. Ahora bien, hay una parte muy importante que es, actualmente, si recursos humanos no se está encargando de que la gente esté bien, ¿quién está haciendo eso? ¿No? Si no está haciendo nadie eso, lo aconsejable es que recursos humanos, primero porque suele ser un departamento más vocacional en ese sentido de servir al otro y con esa pasión hacia lo humano, y además pues porque el rol que tiene, digamos que inevitablemente conduce a eso. Pero actualmente es muy difícil encontrar un departamento de recursos humanos donde está trabajando de manera estratégica el factor humano de la mano de la mesa directiva, ¿no? Continuamos viendo departamentos de recursos humanos de medianas empresas y grandes empresas que a lo mejor hay 3 o 4 personas encargándose de todo. Entonces, es complicado en ese aspecto y hace falta mucha concienciación y mucho diálogo con las mesas directivas para hacerles ver realmente el valor que se puede aportar desde recursos humanos y que no somos únicamente un departamento de gasto interno, ¿no? Sino que somos encargados de reducir gastos a través de explotación, por ejemplo, y de aumentar ingresos a través de productividad. Entonces, no es poca cosa. No, muchísimo. Y de hecho yo creo que esa es una de las principales claves, Fernando, hacerle ver precisamente a la mesa directiva los beneficios que tienen cuando se incorpora a persona de recursos humanos, a de People and Culture, dentro de esa mesa directiva, ¿no? Eso yo creo que es el retorno que nosotros tenemos que hacerles ver para que entiendan cuál es el papel. Exacto. Yo creo que el primer paso es el más incómodo, pero el más importante, necesario y fácil, y hay que abrir conversaciones dentro de la empresa. Y esto de recursos humanos es fundamental, porque si estamos hablando de ese contacto humano, tenemos que bajar al barro, tenemos que conocer lo que pasa, también esa parte operativa, y tenemos que hablar con cada uno de los colaboradores en la medida que quieran hablar con nosotros, evidentemente, pero si no quieren, digamos, ya es un signo claro, en general todo el mundo quiere ser escuchado. Este es un problema claro dentro de la sociedad actual, ¿no? Hay una falta de escucha y una falta de contención, de redes de apoyo, y si empezamos a brindar eso dentro de las empresas, el juego cambia. De hecho, también relacionado un poco con eso, me venía otra cosa que he leído también en tu LinkedIn, que dices que muchas de las propuestas que se hacen desde recursos humanos se quedan en el aire. Entonces, ¿qué pasa para que eso se quede en el aire? ¿Tiene todo que ver con el dinero o tiene algo también que ver con a lo mejor las skills que tenga que tener esa persona para dejar ver que realmente es importante? Es muy buena pregunta esta y creo que tiene como 2 aristas importantes. La primera es que desde recursos humanos necesitamos entender el idioma del negocio.
porque no podemos ir con el vocabulario que usamos internamente para presentar una propuesta del CEO porque no la da a entender. Si nosotros estamos hablando de bienestar, el CEO quiere bienestar, pero no está entendiendo la aplicabilidad práctica y lógica de esa propuesta en la empresa. No es que no quiera que la gente esté bien, es que no lo está entendiendo y el CEO en la cabeza tiene 1000 cosas, ¿no? 5 importantes cada año. Y seguramente, si no tiene una que tenga que ver con recursos humanos, ahí tenemos un problema y seguramente suele pasar. Pero tiene que dar cuentas a los accionistas. Entonces, vamos a dar prioridad a lo que entendemos que favorece a la empresa. Nosotros sabemos que lo que estamos proponiendo favorece a la empresa, pero hay que hacerlo ver. Entonces, tendremos que llevar números y acciones concretas, un plan concreto de cómo lo vamos a hacer, por qué, y tiene que estar bien fundamentado. Por eso, dentro de los recursos humanos, tenemos que tener un corpus conceptual, teórico y práctico sólido, igual que tienen en el resto de departamentos. El de tecnología, si le preguntamos por un software específico, una herramienta específica, un proceso específico, me lo va a fundamentar en su conocimiento. Ahora, cuando hablamos de lo humano, y esto lo solemos ver en las organizaciones, parece que como todos somos personas y hablamos con personas, todos entendemos de personas. Y una cosa es tener conversaciones y otra cosa es saber sobre lo humano, ¿no? Y esto es algo que, bueno, yo he visto casos, no voy a dar nombres ni ejemplos evidentemente, pero de departamentos de recursos humanos que se han suprimido porque se ha entendido dentro de la empresa que para tratar con personas servimos todos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a sustentar las propuestas desde ahí, desde una base en la que si nos la tienen que echar para atrás, que haya un contraargumento, ¿no? En cuanto a por qué estamos haciendo las cosas. Es verdad que resaltar esa parte de la importancia, sobre todo que seamos capaces de hablar el mismo lenguaje y que lo llevemos luego a términos muchas veces también monetarios, en términos de inversión y de retorno, que eso yo creo que es una de las patas que nos hace falta. Exactamente, exactamente. Para mí esa es la primera de las dos aristas, esa es esencial, pero es la que nos ayuda a la segunda, que es, evidentemente, la mayoría de directores y de CEOs y de toda la organización en general, porque si preguntamos al resto de colaboradores, van a ver recursos humanos de la misma forma. Es decir, nos ven como nóminas, contrataciones, despidos y quien me gestiona las vacaciones. E incluso es un rol que a veces se ve como un enemigo, porque al final ponemos la cara, tanto al que contratamos como al que despedimos como al que le decimos que no. Y dentro de la organización tenemos a la mesa directiva tirando por un lado y al resto tirando por otro, ¿no? No es una situación fácil, digamos. Entonces, es un rol, por eso digo, ¿no? Que decía Janine antes, es un rol para valientes, ¿no? Y realmente apasionador porque es un rol que fácilmente te lleva a quemarte. Y lo que te lleva a quemarte principalmente es que quieres hacer un montón de cosas y que no te están poniendo barreras y no puedes. O no hay presupuestos, ¿no? Entonces, eso quema mucho. Claro. Y también entiendo que eso también, facilidades y dificultades que se pueda encontrar alguien de recursos humanos en una compañía, dependerá mucho del tipo de cultura, ¿no?, que hay en esa compañía. Entonces, Fernando, ¿tú consideras que una compañía que tenga problemas de verdad en este sentido, que se hayan dado cuenta de que necesitan a alguien que les ayude? Igual se dieron cuenta porque despidieron el de recursos humanos y unos meses después se dieron cuenta de que fue un gran error. ¿Cómo se puede cambiar o cómo se puede intentar cambiar esa mentalidad que también es gran parte de la cultura para que realmente todo pueda funcionar bien? Mira, diría que el primer paso es, y esto es algo que tenemos que tener claro, es no buscar culpables, porque aquí no hay, digamos, culpables específicos de esto. Esto es algo que atraviesa el 99% de las empresas y quizá me quede corto, ¿no? O sea, son problemáticas que nos atraviesan a todos porque son cuestiones sistémicas y sociales, ¿no? Entonces, no es algo sencillo. Ahora, cuando tenemos esto claro, si realmente queremos cambiar y hay voluntad real, no de hacer un lavado de cara, sino realmente estamos dispuestos a cambiar y no es algo fácil porque todo cambio requiere soltar unas cosas y agarrar otras. Y muchas veces esas cosas que tenemos que soltar no las queremos soltar. Entonces se produce una resistencia al cambio grande y nos empecinamos en seguir haciendo las cosas de la misma manera esperando resultados diferentes, ¿no? Ahí, bueno, confluyen varios aspectos y evidentemente el cambio tiene que ser totalmente voluntario, digamos, no se puede forzar. Ahora bien, cuando se quieren cambiar las cosas, bueno, lo primero
involucrar en el cambio a todos los agentes que interceden en él dentro de la empresa, ¿no? No hacerlo de manera unilateral, porque si no, estamos volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Estamos implantando cuestiones que quizá no están alineadas con el resto de la empresa, ¿no? Y las personas. Y por otro lado es tener mucha paciencia y saber que no hay un mapa creado a seguir, sino que lo vamos a tener que ir construyendo y creando desde cero. Y a partir de ahí no buscar una certidumbre concreta, sino hacer las cosas bien por el hecho de hacerlas bien. Con esa premisa es andar el camino. No hay mucha más fórmula. Luego, evidentemente, hay acompañamientos, experiencias, mentores, sí, pero como receta, digamos, esa. Totalmente, Fernando. Bueno, y luego también juega, creo que dentro del bienestar actualmente de una organización, creo que también juega un papel muy importante en la formación y el ayudar a los colaboradores a mantenerse actualizados, ¿no? Porque incluso hay muchas veces que porque tengan un puesto de trabajo que no requiera de una actualización constante porque sus tareas son unas, tampoco tener a lo mejor la sensación de quedarse atrás es algo que puede dar mucho miedo y que puede hacer también que esa fidelización pues caiga por los suelos, ¿no? En ese sentido, evidentemente estamos hablando sobre todo de la inteligencia artificial. El 56% de las organizaciones, según un estudio de Deloitte, decía que están rediseñando su enfoque para alinearlo con estas nuevas demandas. ¿Cómo ves esto? ¿Que tú consideras que las organizaciones están haciendo ese esfuerzo? ¿Ese estudio está un poco en lo cierto? ¿O es un poco lo que les gusta decir en las encuestas, pero luego realmente no se aplica en la realidad? Bueno, en cuanto te refieres en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar procesos o Sí, más que la aplicación, en la formación continuada de los colaboradores en las nuevas tecnologías para también mantenerles actualizados y aumentar ese bienestar, ¿no? Mm. Bueno, no podría generalizar aquí, ¿no? Hay algunas que sí y hay otras que por ahí todavía no. Quizá porque no lo han entendido todavía, quizá porque no están poniendo el foco ahí, quizá porque todavía no hay los recursos, no sé, puede haber muchos motivos, ¿no? Yo lo que sí diría que, a ver, la inteligencia artificial al final, evidentemente es un avance tecnológico tremendo, todavía ni sabemos bien la aplicabilidad más un poco masiva o cómo será más adelante, pero realmente es algo que es muy útil precisamente porque saca la monotonía y trabajos rutinarios, ¿no? Que son cuestiones que evidentemente afectan a la satisfacción laboral, porque hay poca gente que seamos apasionados de poner un mismo tornillo durante 8 horas, ¿no? Entonces, al final, son trabajos que no son divertidos, pero muy necesarios, ¿no? Son muy necesarios. Igual que el que hacemos ahora con recursos humanos, donde también tenemos esa parte de administración, de gestión de vacaciones, de selección, ¿no? Que la veníamos haciendo con papel y boli, después con Excel, y quizá ahora lo podemos relegar gran parte de esa tarea operativa a la inteligencia artificial. Ahora bien, en cuanto a qué están formando las empresas y en qué materias, yo creo que aquí justamente está la oportunidad para formarnos en lo que la inteligencia artificial no puede hacer, que es precisamente ser humana, ¿no? Y a partir de ahí generar esas conversaciones, esas escuchas, esos vínculos afectivos, saber detectar dónde cada uno es impecable en su puesto, poder jugar con esos talentos, ¿no? Esas son cuestiones que entran más en una parte que la inteligencia artificial no llega y son muy divertidas, ¿no? Para el que tiene pasión sobre ello, ¿no? No hay rutina, no hay aburrimiento ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nos formamos en tecnología, evidentemente, porque si no nos vamos a quedar atrás y esto nos va a quitar competitividad en el mercado, evidentemente, pero hay que saber bien también en qué y para qué nos formamos. Fernando, justamente al hilo de lo que comentabas, uno de los temas que precisamente dentro del mundo de los recursos humanos ha cobrado mucha fuerza es el del liderazgo consciente o liderazgo empático, ¿no? Se habla sobre esa necesidad de humanizar el liderazgo y de poner el bienestar de los empleados en el centro de la estrategia. Pero esto no siempre es sencillo. Para esas personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos empezar a ser más conscientes y más empáticos? A ver, yo creo que es evidentemente importante, ¿no? Tener, quizá no lo llamaría tanto empático, sino
tener esa pasión por impulsar a los demás, ¿no? Creo que debe ser como el factor principal, ¿no? La empatía va y viene, ¿no? Al final no podemos estar empáticos todo el día, ¿no? Ni sonrientes, ni podemos dar el mejor trato todo el día, ¿no? O sea, somos seres humanos, cambiamos y cambiamos a lo largo del mismo día según Sí, sí. nos van aconteciendo las cosas, ¿no? Entonces, pedir a un líder que sea empático todo el tiempo va a ser un poco difícil y lo va a sufrir. Ahora, hay que cumplir unas bases, ¿no? Una cosa es esa y la otra es hostigar al otro, ¿no? Si tienes que hostigar, estás en una posición que no puedes ejercerla en este momento porque tienes que solucionar cosas previas, ¿no? Para poder llegar ahí. O sea, no estás en la posición de poder liderar si tu liderazgo es mediante hacer la vida a los demás peor. Porque para eso no... o sea, entre hacerla como está y tenerla peor, prefiero que no haya un líder, ¿no? Si la parte que me hace es empeorar la vida del equipo. Ahora, el líder para mí tiene que ser una figura que tiene que ser... tiene que tener evidentemente mucha experiencia y tiene que tener mucho conocimiento para poder transmitirlo y sobre todo tiene que tener la seguridad en sí mismo para dar la libertad a los demás de poder hacer, tomar decisiones y equivocarse y a partir de ahí solucionarlas en conjunto. Eh, Ahí se empodera un equipo cuando deciden todos, ¿no? Se empodera un equipo cuando el líder se va de 15 días de vacaciones y todo sigue igual. Ahí ha hecho un buen trabajo. A veces se dice que no, parece que se ha ido y todo sigue igual, no hace falta, ¿no? O sea, si se ha llegado ahí es gracias a eso, ¿no? Entonces, para mí es la posición ideal. Ujú. Y luego también sobre esto que comentas del liderazgo, creo que también es muy importante para una persona, un técnico, por así decirlo, alguien que trabaja con ese líder, el sentirse respaldado, ¿no? El no tener miedo y decir, pues si en algún momento hago algo que esté mal, hago algo con un cliente, quedo mal con un cliente, hago alguna cosa que no esté bien, que me pueda dejar en evidencia, tener la tranquilidad de que no me van a echar ni a los leones, ni que me van a echar la culpa y me van a señalar, y que además me van a entender y me van a apoyar. Esto creo que también es algo súper importante para poder desarrollar tu trabajo bien con tranquilidad. Y yo creo, sí, para mí uno de los primeros mensajes es, o sea, tú estás contratado aquí para hacer lo que yo o no puedo o no sé hacer, ¿no? Entonces, yo no sé más que tú, si no, no te contrataría, ¿no? O si no, lo hago yo. Entonces, eh, tenemos unos objetivos o nos hemos marcado X cosas, estás aquí porque sabes hacerlo, puedes hacerlo y tienes el compromiso por el proyecto, hazlo. Y te vas a equivocar, seguro. O sea, que te vas a equivocar, seguro. Porque yo también, digamos, o sea, que no, todos nos equivocamos. Ahora, luego tienes que tener también la capacidad para solucionarlo y saber pedir ayuda a los demás para poder solucionarlo. Pero el punto es ese, que nos vamos a equivocar, no me cabe duda. Segurísimo. Y además yo creo que es sano y que es positivo, porque eso al final hace que estemos en esa mejora continua cada 2x3. Y además ahora en esta época sabemos que gestionar los equipos es bastante difícil, sobre todo en la situación de incertidumbre por la que estamos pasando, ¿no? Hace poco leíamos que Gallup dice que solo el 15% de los empleados a nivel mundial están comprometidos en sus trabajos. Y precisamente, claro, hablando de liderazgo, una de las funciones que tiene un líder es mantener motivados y enfocados en esas principales responsabilidades. ¿Qué podemos hacer para comprometer a la gente? Bueno, el compromiso laboral es para nosotros también un tema troncal, ¿no? Y que evidentemente tiene que ver con la satisfacción. O sea, si no estás satisfecho, difícilmente vas a estar comprometido con algo que no te gusta, ¿no? Entonces, para comprometerte, tiene que haber un factor importante que es que te guste. Si no, lo vas a dejar, ¿no? Ahora bien, yo no lo veo tanto como hay compromiso o no hay compromiso, sino es una cuestión de qué grado de compromiso hay dentro de la organización. Generalmente las organizaciones se encuentran en un bajo grado de compromiso, ¿no? Nosotros lo clasificamos generalmente en el grado del 1 al 3, que es, estoy comprometido pues porque nos importa el trabajo que hacemos, porque cobramos un sueldo o porque nos importa porque los demás nos valoran, ¿no? Pero eso es un compromiso bajo, porque al final es muy fácilmente reemplazable y por otro lado tampoco cubre lo que
cada uno desea desplegar, ¿no? Dentro de una organización. Y ahí tiene que ver con vínculos afectivos, con poder desplegar la creatividad de cada uno, con que haya una alineación de propósitos, ¿no? Con una serie de cuestiones que trabajarlas, evidentemente, pues es, digamos, algo necesario y nuevo, porque no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Digamos, hablar de propósito de las organizaciones, a la mayoría todavía no suena chino, pero es una cuestión que nos guste o no, está ahí. Dentro de ese nihilismo, esa falta de sentido, ¿no? Existe la búsqueda de un propósito. La pandemia ahí marcó una línea bastante clara y eso está ahí, queramos o no, es un signo que está ahí. Ahora bien, ¿por qué invertir en hacer un propósito refundacional o crear o fijar el nuevo propósito o lo que queramos llamar, ¿no? Y bueno, pues porque vas a poder captar talento no solo de mayor calidad, porque les estás ofreciendo algo mejor, ¿no? Entonces, estás dando un plus, sino que además la gente que esté va a estar comprometida porque hay una alineación previa de un propósito. Entonces, para mí no es cualquier cosa, es algo que evidentemente cada vez se está introduciendo más, las empresas se están dando cuenta, y de vuelta es algo social, ¿no? Que ha cambiado hace pocos años, pero bueno, son cambios que están ahí y el que los vea y los aplique va a ganar ventajas competitivas, porque va a tener mejor talento y porque ese mejor talento le va a hacer comerse a la competencia. Sobre todo también teniendo en cuenta que gran parte de las personas que más valoran este tema del propósito son las personas jóvenes, que son los que están empezando a entrar en el mercado laboral y son los que se van a quedar cuando las personas más mayores se vayan, ¿no? Entonces, al final, son personas que también son más fácilmente moldeables, tienen más tiempo para seguir formándose y pues es el talento del futuro y es muy importante contentarlo, aunque muchas veces parezca que todavía son pues los becarios y que no hay por qué ya hacerles tanto caso, ¿no? Es un poco, me da la impresión de que eso es la mentalidad que tienen muchas compañías todavía. Sí, no, totalmente. De nuevo, o sea, es algo que en los jóvenes lo vemos mucho más marcado, pero es un algo que, digamos, buscar un propósito en la vida nos atraviesa a todos. A alguien de 60, de 40, de 20, es algo, digamos, intrínseco, si se quiere, en el ser humano, ¿no? O aquel que va un poquito a pensar un poquito más allá, ¿no? Es inevitable hacernos preguntas de, bueno, ¿para qué estoy aquí, no? O sea, ¿qué estoy haciendo todos los días en este trabajo, no? Llega un momento que te lo planteas. La pregunta te surge más adelante, más pronto, no sé, a cada uno en un momento, pero que va a estar, va a estar. Entonces, sí, y para captar en las nuevas generaciones vienen con un factor que es muy importante a la hora de elegir una empresa. Antes, tal vez el salario y las vacaciones y la seguridad eran suficientes, ¿no? Para quedarse en un trabajo toda la vida. Ahora ya no, porque tampoco está esa seguridad, ¿no? Fernando, precisamente hablando de las nuevas generaciones, ¿crees que las políticas de recursos humanos, vamos a intentar generalizar, que sé que esto a veces es difícil, pero ¿crees que las políticas de recursos humanos o de People and Culture se están adaptando precisamente a esos motivadores que tienen estas nuevas generaciones? Yo es que creo que no hay que hacer una adaptación generacional, sino que hay que hacer una adaptación a la época. Y nosotros tendemos a clasificar a la generación, a las nuevas generaciones, generación Z y nuevas generaciones, porque son unas generaciones tecnológicas, pero generaciones tecnológicas somos todos, porque el martillo también era una tecnología muy avanzada a la época. Entonces, claro que hay avance tecnológico, pero de nuevo es una cuestión de qué grado de avance hay. Evidentemente, la inteligencia artificial y el Internet, el grado de avance es gigante, pero yo veo personas con 80, 90 años manejando el teléfono maravillosamente bien, comunicándose con sus familiares en otra punta del mundo perfectamente bien, ¿no? Entonces, la adaptación también es algo que es natural en el ser humano, es una cuestión de supervivencia y no haría una diferenciación entre eso, ¿no? Ahora, muchas veces, y sí que hay algo más marcado, y esto sí que es una cuestión importante, y es que dentro de las nuevas generaciones hemos nacido más con gratificación inmediata, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en TikTok, en redes sociales, donde vemos estímulos continuos cada 30 segundos, lo cual nuestra cabeza no retiene, son gratificaciones, es un hedonismo momentáneo, ¿no? Y esto sí que marca una diferencia clara, ¿no? Y es una mirada más cortoplacista, la que se tiene dentro de las nuevas generaciones,
que a nivel social también está, pero sí que es verdad que generaciones más adultas tienen una visión un poco más a largo plazo todavía y gracias a Dios, ¿no? Pero de nuevo, también están en todos, ¿no? Porque no me atrevería a generalizar. Hay gente con 20 años con una mirada muy a largo plazo y hay gente con 80 con mirada a corto plazo, ¿no? La cosa es hacia dónde queremos ir todos. Y ahí es donde yo plantearía, digamos, el punto. Uh-huh. Bueno, y luego está el tema del salario, ¿no? Que al fin y al cabo todos estamos en un trabajo por ganar dinero, porque al fin y al cabo es lo que nos da de comer y nos permite hacer pues lo que queremos, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que han cambiado las normas y ya no es solo el salario lo más importante, pero ¿consideras, una vez más generalizando por supuesto, que el salario ha dejado de ser lo más importante o todavía tiene esa... Siempre es el premio número uno y luego por debajo está todo lo demás? No, yo creo que, o sea, el salario evidentemente sigue siendo la parte del intercambio más, más fundamental, ¿no? Para eso, digamos, cambiamos horas de trabajo, tiempo, esfuerzo y conocimiento por un salario. Pero sí que no nuestro nivel de tolerancia hacia ciertas cosas ha bajado. Entonces, quizá ya no estamos dispuestos a trabajar 12 horas en una empresa prestigiosa, pero en la cual no tenemos vida. O hay ciertos ambientes que nos están castigando a nivel mental. Y por ahí preferimos, digamos, bajar un poco ese salario a cambio de pues, otro tipo de día a día, ¿no? Pero evidentemente el salario sigue siendo lo principal, ¿no? Para la mayoría aquí sí que me atrevería a generalizar. Sí, sí, sin duda, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final también es eso, ¿no? Determinado salario, porque hay muchas veces que por mucho que te paguen todo el dinero del mundo, si luego vas a estar trabajando hasta las 11 de la noche y ni siquiera vas a poder disfrutarlo, no vas a ver a tu familia, a lo mejor pierdes a tu familia por ese trabajo, por ese dinero, pues llega un momento que evidentemente no compensa, ¿no? Y bueno, todavía hay empresas que tristemente tienen a sus trabajadores trabajando hasta altas horas con una presión gigante de tiempo que bueno, que en algún momento esperemos acaben cambiando. Sí, a ver, igualmente, yo aquí, o sea, cada cual elige en el momento del tiempo que está, ¿no? O sea, así que para mí, llevado a una continuidad en el tiempo de muchos años, creo que pasa factura. Hay mucha gente que usa esas empresas y lo saben, son un trampolín, sus niveles de explotación son gigantes y juegan con esa parte, digamos, es parte del modelo de negocio. Yo particularmente prefiero otro tipo de negocio, ¿no? Que ofrecer. Pero bueno, digamos, hay mucha riqueza ahí también, ¿no? Hay gente que impulsa sus carreras, se gana dinero. Pero bueno, yo creo que ahí ya se está marcando, ¿no? Fuertemente y en algún punto les va a tocar cambiar o ajustar ciertas cosas que ya lo están haciendo, pero por una cuestión de que hay algún momento que te vas a quedar solo, ¿no? Y si nadie quiere trabajar contigo, se te cae el negocio. Totalmente, totalmente. Bueno, seguramente poco a poco lo irán cambiando, pero es verdad que es un modelo de negocio que existe, que es lícito, que todo el mundo lo sabe y que al fin y al cabo pues cada uno está en su decisión y cada uno está en el momento de la vida que a lo mejor pues le puede venir bien. Hablando de futuro, Fernando, nosotros siempre nos gusta, cuando estamos a punto de llegar al final de la entrevista, preguntar un poco sobre cómo ven nuestros invitados el futuro, ¿no? De todo lo que estamos hablando. ¿Consideras que poco a poco vamos a ir un poco hacia ese camino de bienestar organizacional como una fuente principal de todas las compañías? ¿Cómo nos ves dentro de 5 o 10 años a las compañías en general? Yo soy optimista, pero vamos a tener que aplicar cosas diferentes. Si seguimos aplicando las recetas de hace 100 años, vamos a seguir igual, ¿no? O peor. Entonces, creo que hay voluntad y nos hace falta un poquito seguir impulsándolo bastante, concienciando y encontrar el cómo, ¿no? Y hace falta pedir ayuda, ¿no? Muchas veces la voluntad está, pero aplicar cosas con voluntad por sí solo no funciona, ¿no? Hace falta saber lo que estamos haciendo y ahí es necesario contar con expertos, con mentores, con gente que ha transitado el camino para poder hacer las cosas bien, porque si no luego darle la vuelta a eso todavía se vuelve peor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Fernando, pues si te parece, vamos a cambiar de ritmo por unos instantes y te propongo un pequeño juego de asociación rápida, ¿ok? Venga.
Te voy a dar 3 palabras y quiero que respondas lo primero que se te venga a la mente. Es una forma un poquito divertida de conocer un poquito más cómo piensas. Vamos allá con la primera. Liderazgo. Plataforma Innovación necesaria, y fracaso. inevitable. Ujú. Bueno, tengo que decir que el liderazgo era justo la primera pregunta La primera que hemos habíamos hecho al también. principio del se nos ha ido entre Fallo el mío. principio y el final. Se nos ha ido. Pero bueno, es interesante también ver cómo al principio habías dicho Semillero. semillero, algo así, sí. Por iniciación. Polinización, perdón. Polinización, eso. Estaba yo pensando en abejas y no me salía. Polinización y ahora has dicho plataforma, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son puntos de vista diferentes, pero que al final que pueden confluir el uno con el otro. Muy interesante. Muy interesante, Santi, el juego y muy interesante, Fernando, tus respuestas. Pues estamos llegando al final del episodio. Fernando, no sé si te has quedado con alguna cosita que te gustaría compartir más con nosotros, alguna última reflexión, algo para cerrar. Bueno, por allí, por los líderes profesionales de recursos humanos que nos estén escuchando, yo les daría un mensaje de optimismo y sobre todo de ofrecerles, digamos, la oportunidad de tomar un nuevo rol dentro de recursos humanos, en donde, bajo mi punto de vista, esta debe ser la era de recursos humanos. Es más un deseo que algo que sucede actualmente, pero estamos dentro de un departamento clave dentro de la empresa, siempre y cuando la empresa lo entienda y siempre y cuando nosotros sepamos ejecutar o desarrollarlo bien, ¿no? Así que creo que hay una oportunidad muy grande y la invitación es hacer a las empresas más potentes y más humanas desde este rol. O por ello. Yo estoy de acuerdo contigo y Fernando, y os animo a todos aquellos que nos estéis escuchando a creéroslo, a coger fuerza y a convertiros en esos líderes que seguro que ya sois, pero tenéis que sacarlo fuera, sacar esas fuerzas. Muchísimas gracias, Fernando, por visitarnos esta tarde. A vosotros ha sido un placer, me ha pasado muy bien. Muchísimas gracias, Santi, a ti también, por supuesto. A ti siempre. A todos los que nos escucháis también, ya sabéis que estamos en Spotify, en YouTube, estamos en LinkedIn como Singular, en hola@singular.es y en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast. Nos vemos en la próxima.